Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a retomar lo último que vimos antes del examen. Estábamos viendo la unidad de dinámica. Nosotros sabemos que la dinámica estudia el porqué del movimiento. Dentro de la dinámica hay tres leyes que rigen cualquier movimiento y ahí es lo que empezamos a ver la semana pasada. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. Ya vimos la primera y la tercera. Vamos a repasarla antes de seguir y averiguar qué nos dice la segunda. La primera ley de Newton nos habla del equilibrio de una partícula. Es también conocida como ley de inercia y dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas ejercidas sobre él. Eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas, ya sea en el eje X como en el eje Y, cuando la partícula está en equilibrio, es decir, que está en reposo, que su movimiento, su velocidad sea constante, vamos a decir que está en equilibrio y hacemos la sumatoria de las fuerzas igual a 0. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos en permanecer en su estado de reposo o de movimiento relativo. Y es esta fuerza que al frenar, cuando nosotros vamos en un auto, cuando frena nos lleva hacia adelante. ¿Por qué? Porque todo cuerpo tiene a permanecer en este mismo estado de movimiento, excepto que haya una fuerza que lo ponga o que le cambie de dirección o sentido. La tercera ley, en cambio, nos habla de que cuando tengo una fuerza, siempre voy a tener una reacción desde el otro cuerpo. Entonces, Newton se dio cuenta de que las fuerzas siempre aparecen como resultado de la interacción de dos cuerpos. La acción de una fuerza sobre un cuerpo no se puede manifestar sin que haya otro cuerpo que lo provoque. Las fuerzas siempre aparecen de a pares. Cada acción de un cuerpo sobre otro siempre existirá otra reacción de igual módulo y sentido contrario. Un ejemplo de esto es la fuerza normal, que a partir de la fuerza normal pudimos derivar y conocer lo que son las fuerzas de fricción. La semana pasada les dejé como tarea la actividad 11 para que la traten de desarrollar. Vamos a ver ahora su resolución para luego continuar con la parte de teoría. Un bloque de 200 libras descansa sobre un plano inclinado que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa por una polea sin fricción en el vértice del plano inclinado y de la cual cuelga a su vez otro bloque. ¿Cuál debe ser el peso del segundo bloque para que el sistema se encuentre en equilibrio? Primer dato importante, que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces, ya con esto sabemos que la sumatoria de las fuerzas, ya sea en el bloque M minúscula como en el bloque M mayúscula, tienen que ser igual a 0. Vamos a ver cuáles son las fuerzas. Por un lado, tenemos el peso del bloque. Vamos a primero analizar el bloque M minúscula y luego el M mayúscula. El M minúscula tenemos su peso, la fuerza normal, que siempre es perpendicular al plano. En este caso, como es un plano inclinado, fíjense que se encuentra a 90 grados, pero del plano inclinado. Y por último, la tensión de la cuerda. Esta tensión, ¿sí?, va a ser igual a la tensión que se tiene que oponer al que sostiene el bloque M mayúscula y que solamente va a depender del valor del peso de M mayúscula. Ahora ya tenemos los dos sistemas de fuerzas planteados. Voy a averiguar, fíjense que son 200 libras, es decir, que es la masa. Mi primer paso va a ser averiguar cuál es el peso del bloque M minúscula. Recuerden que el peso del bloque M mayúscula es mi incógnita. 200 libras es la masa del bloque M. Por lo tanto, primero tengo que pasar estas 200 libras a kilogramos, ya que
nuestras unidades que nosotros conocemos, ya sea la aceleración, y dijimos que la fuerza la vamos a llamar a Newton, dependen de los kilogramos. Entonces voy a tener que pasar los 200 libras a kilogramos. 200 libras por 0,45 kilogramos sobre 1 libra. Las libras se cancelan y me queda que este bloque tiene 90 kilogramos de masa. Con estos dos datos obtengo que mi peso es de 882 newton. Ese es Wm minúscula. Como ya conozco el peso, ahora voy a ir directamente a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a aplicar mis ejes coordenados, pero fíjense que no los voy a acomodar de la forma habitual en el que el eje X es horizontal y el eje Y vertical, sino que voy a acomodarlos de tal forma que mi eje X va a ser paralelo a mi plano inclinado. Es decir, que también va a tener una inclinación, en este caso, de 30 grados. Esto es una forma de resolver más fácil el ejercicio. Si quieren probar usar los ejes horizontal y vertical, pruébenlo y pruébenlo a la par de este. Van a ver que se nota la diferencia y que este es mucho más sencillo, por el simple hecho de que de una forma tenemos que descomponer una sola fuerza y de la otra solamente tenemos que descomponer dos, en este caso. Vamos a analizar el sistema coordenado del bloque M minúscula. Traslado mi peso M minúscula, la fuerza normal, y tengo que, como en el bloque M mayúscula el peso se equilibra directamente con la tensión, entonces puedo reemplazar el valor de la tensión y ponerle directamente Wm mayúscula, es decir, el peso del bloque M mayúscula. Descompongo la única fuerza que tengo que descomponer, que es el peso de M minúscula. Hago su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y. Y voy a hacer sumatoria de fuerzas. En mi eje Y tengo que N menos el peso M minúscula, su componente Y, va a ser igual a 0. Es decir, que N menos el peso de M minúscula por el coseno de 30 igual a 0. Es decir, que N es igual al peso de M minúscula por coseno de 30. Reemplazo los valores porque ya conozco mi peso. Y tengo que mi fuerza normal es de 772 newton. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el eje de las X. En la sumatoria de las fuerzas en X tengo el peso de M mayúscula menos la componente X del peso M minúscula. Como está en reequilibrio, esto es igual a 0. Es decir, que el peso de M mayúscula es menos el peso de M minúscula por el seno de 30 va a ser igual a 0, es decir, que el peso de M mayúscula es igual al M minúscula por seno de 30. Esto significa que el peso de M mayúscula es 882 newton por seno de 30, me da 441 newton. Ese es el peso del segundo bloque para que el sistema esté en equilibrio. Lo tendríamos que pasar a libras, 441 newton. Sabemos que 45 kilogramos es igual a 100 libras. Eso sería la masa del bloque M mayúscula. Ahora, en este punto les voy a dejar un ejercicio extra. Ya lo pueden haber visto en el campus. Es un ejercicio para que ustedes desarrollen y me manden su explicación. ¿Por qué explicación? Vamos a ver.
La actividad 12 nos propone, si tenemos que mover un bloque de 10 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, ¿en cuál de las dos situaciones mostradas en la figura necesitamos realizar una fuerza menor? Y nos plantea, por un lado, la situación A, en donde tengo una fuerza inclinada que está empujando un bloque, y una situación B, en donde la fuerza F, también inclinada, mismo ángulo de inclinación en los dos casos, está siendo tirada hacia arriba. ¿En cuál me tienen que demostrar en cuál de las dos situaciones se necesita hacer una menor fuerza? Ya repasado la primera ley y la segunda ley, vamos a empezar a ver lo que nos queda por terminar, que es la segunda ley. Bueno, para continuar, para terminar con el tema de dinámica, vamos a desarrollar la ley que nos queda, que es la segunda ley de Newton. Nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y son igual a 0. En estos casos aplicamos la primera ley de Newton, en la que en las ecuaciones se plantea un equilibrio. Pero ¿qué pasa si alguna de estas ecuaciones es distinta de 0? En estos casos, tanto la sumatoria de las fuerzas en X o la sumatoria de las fuerzas en Y no necesariamente son simultáneas, sino que puede ser una o la otra, van a ser también distintas de 0. Y en estos casos, el movimiento no va a estar ni ser movimiento rectilíneo uniforme, no va a estar en reposo y no va a tener velocidad constante. Entonces, ¿qué nos queda? En estos casos, como la resultante de las fuerzas es distinta de 0, vamos a obtener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mi segunda ley de Newton lo vamos a demostrar a través de un pequeño experimento. Está planteado acá, es para que ustedes lo vean. No lo vamos a dejar hacer, pero vayan imaginándoselo. Vamos a considerar un objeto colgando sobre una superficie horizontal lisa sin fricción y que es arrastrado por una fuerza F, como se muestra en la imagen derecha. Si se toma la posición del objeto a distintos intervalos de tiempo, se puede demostrar experimentalmente que al aplicar una fuerza distinta de 0 sobre un cuerpo, este se acelerará. Entonces, si la resultante es distinta de 0, podemos demostrar que su aceleración es distinta de 0. Entonces, la aceleración es proporcional a la sumatoria de las fuerzas y de las masas. Mi segunda ley de Newton me dice, o ley fundamental de la dinámica, que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan en él e inversamente proporcional a su masa. La aceleración tiene la misma dirección y el mismo sentido que dicha resultante. A partir de ahora, cuando el cuerpo no esté más en equilibrio, es decir, que esté acelerado, que tenga un movimiento donde la fuerza de fricción lo va a ir frenando, en esos casos la sumatoria de las fuerzas no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por la aceleración. Y esto lo vamos a ver otra vez en sus componentes, en el eje X o en el eje Y. Vamos a hacer una serie de actividades para que ustedes puedan terminar de reforzar estos conceptos. La actividad 14 nos dice que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos vale 20 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee dicho cuerpo? En este caso simplemente despejamos de la fórmula de la segunda ley de Newton. Mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Tengo la masa, que son los 4 kilogramos,
y tengo mi resultante que son los 20 newton. Simplemente despejo la aceleración y tengo que mi aceleración es igual a 20 newton sobre 4 kilogramos, es decir, 5 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que yo desglosé el newton para que puedan ver dónde se va a cancelar el kilogramos de abajo. Este se va con este y así nos quedan las unidades de la aceleración. Vamos a seguir con la actividad número 15. Un bloque cuya masa es de 2 kilogramos posee una aceleración de 4,5 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que ya tienen hecho el dibujo y tenemos un bloque de madera, por ejemplo, donde tenemos la masa, 2 kilogramos. Vemos que tiene una fuerza R, que es la resultante en verde hacia la derecha, y nos dice que la aceleración del sistema es de 4,5 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es el valor de esta resultante? Usando la fórmula que vimos hace un rato en la segunda ley de Newton, vamos a hacer que la resultante es igual a la masa por la aceleración. Tengo la masa, tengo la aceleración, así que simplemente es un reemplazo y obtengo que mi resultante es de 9 newton. Ahora, en el punto B, lo que nos hace es interactuar esta resultante con una fuerza de 20 newton y nos consulta cuál sería el valor de la fuerza de fricción. Sabiendo que el bloque es arrastrado por una fuerza de 20 newton hacia la derecha, en una superficie horizontal, calcular el valor de la fuerza de fricción cinética que actúa en él. Como el movimiento es hacia la derecha, mi fuerza de fricción va a ser hacia la izquierda. La interacción entre F y F minúscula, es decir, entre la fuerza de 20 newton y la fuerza de fricción, es lo que nos va a dar la resultante R. Igualmente, primero voy a averiguar, hago la sumatoria de las fuerzas en I para conocer el valor de la normal, porque para mi fuerza de fricción es un dato importante. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en I van a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en este caso, en el eje de la Y, no hay ningún cambio de movimiento. El bloque va a permanecer en reposo. Entonces, sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a newton menos el peso igual a 0. Es decir, que el newton va a ser igual al peso del objeto. En el eje de las X, mientras tanto, sí voy a tener un cambio de aceleración. Por lo tanto, mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, nosotros ya conocemos la resultante del sistema, es decir, que ya conocemos el valor de masa por aceleración. Es lo que calculamos en el ejercicio A. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a F menos F de la fuerza de fricción igual a masa por aceleración, lo que es igual a la resultante R. Reemplazamos F mayúscula, que son los 20 newton, y reemplazamos R, que son los 9 newton. Ahora simplemente es trabajar algebraicamente despejando la fuerza de fricción y vamos a obtener que mi fuerza de fricción son 11 newton hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a la fuerza F. Vamos a seguir con la actividad 17. Una pequeña esfera de masa de 200 gramos es arrastrada sobre una mesa lisa por las fuerzas F1 de 3 newton hacia el norte y F2 de 4 newton hacia el este. ¿Cuál es el valor de la resultante? En este caso, mis dos fuerzas son coincidentes con los ejes X e Y. Y si nos fijamos, formamos un triángulo rectangular. Entonces, para averiguar R, solamente tenemos que hacer raíz cuadrada de los cuadrados de sus catetos. Es decir, la raíz cuadrada de 3 newton
al cuadrado y 4 newton al cuadrado. Esto nos va a dar 9 newtons más 16 newtons nos da 25 newtons. Es decir, que nuestra resultante tiene un valor de 5 newtons. Además, con estos datos podemos averiguar el ángulo de inclinación θ, haciendo shift tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Shift tangente de 3 newtons sobre 4 newtons me da que el ángulo de inclinación es de 36 grados 52 minutos. Conociendo ya la resultante nos pregunta cuál va a ser la aceleración de la esfera. Nosotros sabemos que tenemos dos fuerzas y esto nos va a dar una resultante, es decir, que la sumatoria de las fuerzas es distinta de cero. La partícula no está en equilibrio, así que por lo tanto va a ser acelerada, va a estar acelerada. Vuelvo a buscar la fórmula de la segunda ley, es decir, que la resultante es igual a la masa por la aceleración. Despejo aceleración y obtengo que 5 newtons sobre 0,2 kilogramos, fíjense que mi masa estaba en 200 gramos y yo la paso al kilogramos porque tengo que tener equilibrio de unidades. Esto me da 25 metros por segundo al cuadrado. Por último nos pregunta, nos pide que hagamos un pequeño esquema de la dirección y sentido de la aceleración. En este caso, mejor dicho, en todos los casos la aceleración va a tener el mismo sentido y dirección que mi resultante R. Por lo tanto, ahí en mi dibujo, en mi diagrama de cuerpo libre, dibujo aparte una aceleración y con eso estaríamos completo el eje, el punto C, sabiendo que es la misma dirección y sentido que R. Por último, vamos a desarrollar la actividad 18. Un cuerpo de masa de 5 kilogramos se deja deslizar sobre un plano inclinado sin fricción. El ángulo de inclinación del plano es de 30 grados. ¿Cuál es el valor de la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Vayamos a analizar cuáles son justamente estas fuerzas. Pongo mi sistema de referencia, fíjense, el eje de las X es paralelo al plano inclinado. Mi primer fuerza es el peso, siempre vertical hacia abajo. Mi peso, ya lo saco, me da que son 50 newtons. Fuerza normal. Y nada más, no tengo ninguna otra interacción ya que el plano inclinado no tiene fricción. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Saco las dos componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, la resultante va a tener componente X y componente Y. Desde la sumatoria de las Y, va a ser, sumatoria de las Y va a ser igual a Newton menos PI igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque este objeto, este cuerpo, se va a deslizar en el eje de las X, ¿sí? Fíjense, solamente se va a ir y venir en este sentido. No es que va a subir y bajar en el eje de las X, solamente va a ir y venir acá. Esto me da que mi resultante en el eje de las Y es 0. En cambio, en el eje de las X, fíjense que yo solamente tengo un valor, que es Px. No tengo ninguna otra fuerza que interactúe. Por lo tanto, mi sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual al peso en X igual a masa por aceleración. Entonces, la componente Rx es igual a Px. Es decir, Rx va a ser igual a peso por seno de 30. Esto nos da 25 newtons. De esta forma conozco las dos componentes de R, o sea, ¿qué me queda? Simplemente definir cuál es su valor. Si RI tendría valor, haría otra vez, aplicaría Pitágoras, entonces me quedaría que R va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes.
En este caso solamente tengo valor en Rx, por lo tanto, directamente digo que mi resultante es de 24,5 newton, es decir, 25 newton, y mismo sentido y dirección que Px. Y ahora, ¿cuál es la aceleración en el movimiento del cuerpo al descender? Conozco R, conozco la masa, simplemente despejo la aceleración que me da 25 metros por segundo al cuadrado.